Empezamos. Una barra uniforme, todo lo que leo está dibujado, ¿no es cierto? Una barra uniforme AB de 100 centímetros de longitud y 50 newton de peso. 50 newton de peso, si dice que es uniforme, es porque acá tenemos que representar el peso de la barra en el centro de la barra y ponemos P igual a 50 newton. Está sometida a la acción de una fuerza vertical hacia abajo de 20 newton, o sea, del extremo a 20 centímetros, la F1 de 20 newton, aplicada a 20 centímetros el extremo de A, y a las fuerzas verticales de 50 y 80 newton a 40 centímetros de A y B. O sea que a 40 centímetros la F2 y a 40 centímetros de B la F3. ¿Qué fuerza es necesaria aplicar al sistema y a la distancia de A para que el sistema se encuentre en equilibrio? O sea que tenemos que encontrar esta fuerza de E, de equilibrio, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la intensidad de la fuerza y a qué distancia de A. Para lo cual nosotros aplicamos el principio de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. ¿Estamos? Aplicamos el primer concepto, sumatoria de FI. Bueno, las F que están hacia abajo son negativas y las que están hacia arriba son positivas. Entonces tenemos sumatoria de FI, tenemos menos F1, más F2, menos P, que es el peso de la viga, más F3, ¿no es cierto? Igual a la resultante. Cuando no ponemos igual a cero, sino que igual a la resultante, significa que no lo tenemos el sistema en equilibrio. Por eso nosotros podemos deducir que la resultante menos la fuerza de equilibrio va a ser igual a cero. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, la resultante va a ser igual, entonces, ¿a qué? A menos F1, que es menos 20, más F2, que es 50, menos P, que es menos 50 newton, y más F3, que va hacia arriba también igual a 80 newtons, igual a 60 newton. Hemos calculado la R, la resultante del sistema. Sumatoria de momento, el segundo principio de la estática, sumatoria de momento con respecto al punto A es igual a cero. Y ponemos los momentos que están en el sentido de la aguja del reloj negativo y las que están en el sentido contrario de la aguja del reloj positiva. Entonces ponemos con respecto al punto A menos F1 por 0,2 metros más F2 por 0,4 metros, menos P, que es el peso de la viga que está en el centro, menos P por 0,5 metros, más F3 por 0,6 metros, y menos la equilibrante por X. La equilibrante la podemos la podemos deducir de la R, ¿no es cierto?, la equilibrante, que es en sentido contrario, y tenemos que calcular X. Por eso despejamos X, o sea, nos vamos con EX al otro miembro, por eso es positivo, y empezamos a reemplazar valores. F1, ¿no es cierto?, es igual a F1 por X, es 20 por 0,2 igual a menos 4 newton metro. Después tenemos F2 por 0,4
igual a 20 newtons. Profe, Sí, disculpe, yo al menos de mi parte creo que en el cursillo no se vio lo que es la sumatoria de MA. ¿Qué sería básicamente? Para que, bueno, googlee o algo, porque no tengo ni idea. es sumatoria de momento con respecto al punto A, sumatoria de momento. Esto es sumatoria de fuerza en la dirección Y, ¿no es cierto? Sí, esa parte sí se vio, la Bueno, sumatoria en fuerzas en Y y en X, pero las, el la momento no. sumatoria de momento en A es la sumatoria con respecto a, por ejemplo, tenemos con respecto al punto A, al extremo donde inicia la viga, tenemos F1 por la distancia, fuerza por distancia, eso es el momento. Como va en la fuerza esa tiende a hacerlo girar en el sentido de la aguja del reloj a la viga, si no tuviese apoyo tiende a hacerla girar, ¿no es cierto? Tenemos menos F1 por 0,2 metros, porque eso es lo que nos dice. Después tenemos más, porque va en sentido contrario, F2 por 0,4 metros, menos la fuerza que representa el peso de la viga, P por 0,5, y así vamos sumando los momentos. Son los momentos que produce cada una de las fuerzas con respecto al punto de giro que nosotros hemos adoptado, el punto A. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, creo. Bueno, Gracias. esa suma de momentos tiene que dar 0, pero acá tenemos dos incógnitas. Ya hemos deducido la incógnita E de la equilibrante, ¿no es cierto? Que es esta que hemos dibujado de otro color, por X, que no le conocemos cuál es el valor de X. Por eso es que a toda esta, de todas estas, nosotros despejamos X y sabemos que E es 60 porque hemos calculado la resultante, ¿no es cierto? Entonces ponemos X igual a menos 4 newton metros, que es 4 newton metros, F1 por 0,2, que es 20 por 0,2, F2, que es 50 50 por... por 0,4, ¿no es cierto? Después tenemos la, la P por X, que sería 50 por 0,5, y después tenemos la F3, que sería 80 por 0,6. ¿Estamos? Sí, Entonces acá hemos despejado y nos da que X, es decir, el brazo de palanca de la equilibrante es igual a 0,65 metros. Entonces hemos calculado el valor de la equilibrante, ¿no es cierto? Que es 60 newton, y hemos calculado la distancia desde A, que es lo que nos pedía el problema. ¿Estamos? sí, profe. Vamos al problema 2. El problema 2 tenemos que aplicar el teorema del coseno. Esto es más matemático que físico. Dice, los extremos de una cuerda de 11 metros de longitud se unen a dos ganchos colgados en un techo. Un techo horizontal separado entre sí los ganchitos de entre sí 9 metros. Y la cuerda, acuérdense que tiene 11. A 4 metros del gancho de la izquierda se cuelga una cuerda y un peso de 100 newton. O sea que nosotros tenemos esta cuerda de 11 metros, a 4 metros, nosotros fijamos una cuerda con un peso de 100 newtons. Calcular la tensión de los dos extremos de la cuerda, es decir, de B y de A, que son las tensiones, que la vamos a llamar T1 y T2. Pero, ¿qué ocurre?
no conocemos los ángulos, conocemos, podemos deducir la longitud de los brazos, sabemos que la cuerda tiene 11 metros, tenemos el lado B que tiene 4 y el lado A que tiene 7 y este lado que tiene 9. Bueno, calculemos el ángulo alfa primero, entonces aplicamos el teorema del coseno que nos dice que A, o sea, A, el cateto A, va a ser igual a B al cuadrado por C al cuadrado menos 2BC por coseno de alfa. Reemplazando valores, A al cuadrado, A vale 9, perdón, A vale 7, 7 por 7, 49, B vale 4, 16, y C vale 9, que es 81, o sea, estamos reemplazando valores. B por C nos da 72 por coseno de alfa, despejamos coseno de alfa, ponemos todos los valores al cuadrado sobre 72, ¿no es cierto? Y ese coseno de alfa nos da 0,666. Despejamos alfa igual a coseno a la menos 1 y nos da que alfa es igual coseno a la menos 1 de 0,62 nos da alfa igual a 48,24. ¿Está claro? 62, ¿no era 66? 66,6. Ese es el El resultado. ese es el valor de coseno de alfa. Acá hay un error, coseno de alfa, alfa igual a 0,66. El coseno de alfa es 0,66. Alfa va a ser igual a esto, ¿no es cierto? A la inversa del coseno, y el valor de alfa nos da 48,24. ¿Está claro? Sí. Si no, repetimos. No, Hemos está claro, podido... profe. ¿Ah? Está claro. Bueno, el ángulo alfa lo hemos determinado para poder hacer la suma de los vectores. Ahora calculamos el valor de beta. Volvemos a aplicar el teorema del coseno y ponemos que b al cuadrado es igual a c al cuadrado más a al cuadrado menos 2ca coseno de beta. Ponemos los valores de los lados al cuadrado. B es 4 al cuadrado. C es 9, 9 por 9, 81 y así vamos. Y después tenemos 2CA. CA es 9 por 7, 63 por 2, 126 coseno de beta. Despejamos coseno de beta y nos da que es igual a 0,905. Beta va a ser igual a coseno a la menos 1 de esa función y beta nos da igual a 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La sumatoria, ahora con los ángulos ya podemos decir la sumatoria de la fuerza. Acá tenemos un sistema en equilibrio, tenemos un polígono cerrado, por eso podemos aplicar el primer principio de la estática, sumatoria de f en x es igual a 0, entonces hacemos la sumatoria, la TA, la tensión de la cuerda A, esta, por coseno de 25, menos la tensión de la cuerda B, ¿no es cierto?, por coseno de 48,24 es igual a 0. Por lo tanto, no podemos determinar la tensión A ni B porque, bueno, son dos incógnitas y es una sola ecuación. Pero sí podemos escribir, ¿no es cierto?,
sacando los valores de los cosenos, TA igual a 0,735 TB. Esta relación 1 la dejamos ahí para después reemplazarla en la otra ecuación. ¿Estamos? Entonces sacamos la sumatoria en FI y tenemos TA por seno de 25 más TB por seno de 48,24 grados menos P igual a 0. Reemplazamos los valores de TA. Acá fíjese que decía TA seno de 25. Nosotros en lugar de poner TA ponemos el valor que habíamos sacado antes, que es 0,735 TB. Entonces ponemos TB 0,735 por el seno de 25, que nos da este valor 0,423. Ponemos TB por el valor del seno de 424 y ponemos igual a P, que es 100 newtons. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a multiplicar estos valores y podemos poner TB, sacamos factor común TB, por paréntesis 0,311 más 0,746, que este valor igual a 100 newton. Despejamos TB y nos da 94,6 newton. Ese es el valor de TB. Y TA lo calculamos desde la relación que habíamos sacado en 1, ¿no es cierto? Por eso ponemos de 1, TA igual a 0,735 por el valor de TB y nos da 69,53 newtons. ¿Está claro el problemita? ¿O hay alguna duda? ¿Se han quedado mudos? No, profe. Profe, Sí. el grafiquito donde aparece gamma, ¿se lo podría interpretar como un ángulo recto para poder llegar a sacar el otro o no, no es No, correcto ese procedimiento? no. Te digo el valor de gamma. La suma, ¿cuánto vale la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. 180. Entonces vos restás 180 menos alfa y menos beta, te da el valor de gamma. Claro, claro. Pero, o sea, mi pregunta recaía sobre el tema de que si se ve, se forma un triángulo rectángulo como dado vuelta ahí en No, gamma, pero como no aparece el cosito que identifica un triángulo rectángulo, no se lo puede interpretar así, ¿verdad? no, hagamos el cálculo. A ver, acá tengo una calculadora. Sí, No ya se lo digo puede con hacer, no se puede hacer la cosa de prepo en física. 180 menos, ¿cuánto da el primer ángulo? 48,24 y menos 25, ese ángulo da 106,76 grados. claro, Ese ángulo gamma. No es recto, aunque pueda parecer, pero no es recto. claro, Entonces, claro. Perfecto, profe. el problema 3, acá ya tenemos que, dice, un rodillo de 50 centímetros de radio pesa 300 newton, ahí está el rodillo. Calcular cuál debe ser la fuerza horizontal necesaria, esta fuerza F1, aplicada en el punto superior del rodillo para hacer pasar el mismo sobre un cordón de 8 centímetros de altura. Tenemos que hacerlo subir al rodillo. B, determinar la fuerza horizontal si se aplicara en el centro del rodillo, sería F2.
Ahora bien, con esos datos, nosotros tenemos que dibujar el sistema a escala. Por eso cuando hablamos gráficamente, tenemos que aplicar escala y decimos relación dimensional. 2,5 centímetros en el dibujo nos representan, ¿no es cierto?, 50 centímetros de las dimensiones que nos da el enunciado. Si a esa igualdad, esas relaciones, nosotros las dividimos por 2,5, nos queda que la escala de longitud nos da 1 centímetro, nos representa 20 centímetros, ¿no es cierto? Eso por un lado, eso es para dibujar. Nosotros dibujamos todo. Esto dice que tiene de radio 50 centímetros. Nosotros por la escala ponemos en el compás 2,5, trazamos el círculo, ¿no es cierto? Ponemos el piso. Dice que acá este piso tiene 8 centímetros. Del cordón ese que se ve. Entonces, nosotros una vez que hemos dibujado, medimos con la regla esto y nos da 1,3 centímetros, lo multiplicamos por la escala y este valor nos da 26, que es, lo tenemos que determinar para calcular el momento resistente, ¿no es cierto? El momento resistente, es decir, el momento que hace que se resista, ¿no es cierto?, el rodillo a ser levantado, va a ser tardado por el peso P por este brazo de palanca. Esto es lo que se va a resistir a que sea, ¿no es cierto?, levantado el rodillo para que pase el cordón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. El momento resistente va a ser igual a P por X. X es igual a 26 centímetros, porque acá están los valores reales. Nos dice que R es igual a 50 centímetros, o sea que el diámetro es igual a 100. 100 menos 8 que tiene el cordón, nos queda en 92 centímetros y 1. Y U2 nos queda, el radio de 50, menos 8, nos queda 42 centímetros. ¿Estamos? Entonces el momento resistente por el peso del rodillo va a ser MR igual a P por X. P pesa 300 menos X es igual a 0,23 metros y nos da que el momento resistente es igual a 78 newton metro. Ahora, el momento torsor 1, o sea, aplicado por la fuerza 1, va a ser igual a F1 por X1. ¿Estamos de acuerdo? El momento torsor con respecto al punto de apoyo, cuando nosotros lo vamos a hacer, querer pasar, a subir al rodillo, este va a ser el punto de apoyo. Ese va a ser F1 por X1, por I1, perdón. ¿Estamos? Y eso va a ser igual al momento resistente, que hemos calculado 78 newton metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe, ¿qué es el profe. momento torsor? Va, bueno, ¿por qué se llama así? Y el momento que aplica la fuerza con respecto a un punto dado, Claro. ¿no es cierto? Cuando suban de año van a ver lo que es el momento torsor, el momento flector. El momento torsor es el que aplica ustedes, por ejemplo, en la bicicleta, en el pedal de la bicicleta. Ustedes hacen una fuerza, pero como tienen una palanca, el pedal, ese momento convierte en giro y le hace dar vuelta a la rueda, ¿no es cierto? Sí, Ese es el momento. Pero ustedes acá tienen un momento resistente,
que les impide, o que les impide girar, o al menos para girar tienen que vencerlo. Entonces, hemos calculado el momento resistente, que es P por el brazo de palanca, y nos da 78 newton. Entonces, el momento torsor 1 va a ser igual al momento resistente, igual también a F1 por I1. Despejamos la fuerza, que es lo que nos pide, cuánto vale F. Despejamos F1 y va a ser igual a 78 sobre I1. I1 vale 0,92. Entonces, la fuerza nos da, la fuerza necesaria, F1, va a ser igual a 84,8 newtons. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué equivale a 0,92? Porque ¿Por la escala? no. Esos son valores reales. Nos dice el problema que el rodillo tiene un radio de 50 centímetros. O sea, eso significa que el diámetro es 100 centímetros. ¿Estamos? Sí, profe. 100 centímetros menos los 8 que también nos da de dato, 8 el cordón que tiene que subir, 100 menos 8 nos da 92. ¿Estamos? Claro. Sí, Y acá el diámetro, nos dice el enunciado que tiene 50 centímetros, menos los 8 nos da 42. Por eso nos pide la fuerza F1 aplicada en la parte superior del rodillo y la fuerza F2 aplicada en el centro. Vamos a calcular esa fuerza F2 aplicada en el centro. El momento torsor 2 va a tener el mismo momento resistente, 78, porque la fuerza tiene que hacer la misma, tiene la misma resistencia que vencer, pero esa va a ser igual a F2 por I2, a la fuerza 2 por I2. I2 hemos dicho que es igual a 42 centímetros, ¿no es cierto? Si lo ponemos en metros es 0,42. Por lo tanto, F2 va a ser igual a 78 sobre I2, que es 42 centímetros, 0,42 metros. ¿Estamos? sí, profe. Disculpe, hay gente en la sala de espera, no sé, que están desde hace rato. ¿Qué dicen los chicos? ¿Se lo puede aceptar, por favor? Gracias. Sí, ya los acepté, son 2 chicos. Bien, si está comprendido, vamos al último problema. Digo si está entendido, si no, lo repetimos, ustedes ven. Profe, entonces se lo pone como 0, porque lo pasa Lo a otra pasa unidad. es que nosotros estamos trabajando con el sistema internacional. Lo que es Claro, fuerza es newton y lo que es distancias es metro. El problema habla de un rodillo de 50 centímetros, ¿no es cierto? Pero después habla de 300 newton, no podemos mezclar sistemas de unidades. Si hablamos en fuerza de newton, en distancia tenemos que hablar de metros. ¿Estamos? claro. Entonces estos 92 centímetros sería 0,92 metros, 42 centímetros sería 0,42 y así. Estos 26 centímetros, que es el brazo del momento resistente, sería 0,26 metros. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Vamos al problema 4. Dice, una esfera de 500 newton descansa entre una pared lisa vertical y un plano liso. Todo lo que estamos leyendo está dibujado, una pared, ¿no es cierto? Y un plano inclinado. Dice, una esfera de 500 newton descansa entre una pared lisa vertical y un plano liso que hace un ángulo de 60 grados con la horizontal.
calcular la reacción de la pared y del plano sobre la esfera. Aquí queda incrustada la esfera, ¿no es cierto?, en esos dos planos, en la pared, un plano vertical, y otro plano inclinado 60 grados con respecto a la horizontal. Eso genera una reacción en los dos planos, que nosotros lo dibujamos, ¿no es cierto? Genera el empuje del plano sobre la esfera, por eso ponemos EPA, empuje del plano, empuje de la pared, perdón, que lo representamos acá para hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, con fuerzas convergentes. Tenemos el empuje de la pared, tenemos el empuje del plano, EPL. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que hemos dibujado? Y tenemos la fuerza P, el peso de la esfera, que vale P igual a 500 newtons. ¿Se comprende el diagrama de cuerpo libre? A la fuerza la hemos trasladado por su recta de acción, lo cual no varía nada la fuerza que están actuando, ¿no es cierto? Y a la otra fuerza la hemos trasladado para que inicie, ¿no es cierto?, en el centro del esquema el esquema de cuerpo libre. ¿Se comprende o no se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Profe, Sí, profe. Bien. profe. Sí. EPA lo traslada hacia la derecha porque o sea, el EPA. El empuje de la pared lo traslado a la derecha para poderlas componer a la fuerza. Si no, son fuerzas al aire que no las podemos componer. Y todas convergen en el centro de la esfera. Claro, bueno, perfecto. Entonces, en función de este diagrama de cuerpo libre, nosotros tomamos sumatoria de Fi igual a 0, es un sistema en equilibrio. Por lo tanto, el empuje del plano por seno de 150, ahí tenemos seno de 150, porque este plano tiene 60 grados, ¿no es cierto? Y la normal al plano tiene ahí 30 grados. Entonces 180 menos 30, 150 grados. ¿Estamos? Siempre medimos desde el semieje positivo de las X los grados. Entonces, sumatoria de I igual a 0, por lo tanto el empuje, ya mirando este diagrama de cuerpo libre, el empuje del plano es igual por seno de 150 menos P es igual a 0. Son las dos fuerzas que están, ¿no es cierto?, proyectadas en I. El empuje de la pared no lo tomamos en cuenta porque está sobre el eje X. Por lo tanto, por ahí podemos despejar el empuje del plano, va a ser igual a 500 newton. ¿Por qué 500 newton? Porque El seno de peso. 100 de... ¿ah? 500 newton sobre 0,5, que es el seno de 150. ¿Estamos? Sí, profe. Con eso hemos calculado el empuje del plano. Empuje del plano igual a 1000 newtons. Sumatoria de F con respecto a X, tenemos el empuje de la pared más el empuje del plano por coseno de 150 igual a 0.
Pero además sabemos, por lo tanto, que el empuje del plano es igual a PL por coseno de 150, que es 0,866. Entonces, el empuje del plano va a ser igual a 1000 newton por el coseno de 150, que es 0,866, y el empuje del plano nos da 866 newtons. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahí dejamos, miren, hay un chico esperando ahí en sala de espera. Se ha agregado ya al final de la clase. Los veo el miércoles que viene, chicos. Vemos los otros 4 problemas de estática. Está muy bien, profe. Adiós, que anden Bueno, bien. profe, nos vemos. Tiene Chao, buen profe. día. Profe, Nos vemos. no, profe. Adiós, adiós, que anden bien. Nos vemos, profe. Chao, profe.